Crecí creyendo que mi padre era un simple artesano. Pasaba horas en el taller, en el patio trasero de casa, cortando madera, cosiendo y pintando. Decía que hacía muñecos de colección para vender en ferias de artesanía. Yo no podía entrar allí. Era la regla número 1 de la casa. El taller estaba prohibido. Cuando tenía 7 años, pregunté por qué. Porque es peligroso. Herramientas afiladas, clavos, tijeras. Pero había otra cosa, un olor fuerte que salía por la rendija de la puerta. Mezcla de pegamento, madera y algo dulce, casi podrido. La infancia pasó con ese misterio. Mis amigos venían a jugar y mi padre siempre aparecía sonriente. Pero nadie podía entrar en el taller. A veces yo veía por la ventana lateral un destello de formas humanas colgadas como muñecos de tamaño real. Él decía que eran maniquíes para coser. Cuando cumplí 14 años, empecé a fijarme en reportajes de la televisión sobre niños desaparecidos en la región. Sus rostros aparecían en el periódico y a veces me resultaban extrañamente familiares. Un día, durante el desayuno, reconocí la camiseta que llevaba uno de esos niños, igual que la de un muñeco que había visto colgado en el taller días antes. Pregunté si no era coincidencia. Es solo ropa comprada en el mercadillo. El tiempo pasó, me fui de casa a estudiar, apenas visitaba. Él se quedó viudo y el taller se convirtió prácticamente en toda su vida. Cuando murió, recibí la llave de la casa y la recomendación del abogado. Hay pertenencias en el fondo que quizá quieras ver. El primer día de orden, el olor me golpeó de nuevo, más fuerte que nunca. El taller estaba intacto. Mesas cubiertas de retales, cajas de botones, estanterías con muñecos perfectamente alineados. No eran muñecos normales, eran demasiado realistas. La piel tenía variaciones de color, imperfecciones, incluso señales de arañazos y cicatrices. El cabello era natural, no de nylon. Algunos ojos eran de vidrio, otros parecían de verdad. Uno de ellos me hizo retroceder. Llevaba un vestido floreado que recordaba de un reportaje del periódico, La niña desaparecida en 2003. Otro vestía una camiseta de equipo idéntica a la de un niño desaparecido en 2007. En la esquina había un armario cerrado. Forcé la cerradura. Dentro, muñecos que no estaban expuestos. Tenían costuras burdas en la nuca y en las manos. El olor dulce y podrido venía de ellos. Un muñeco más pequeño tenía un diente roto. Lo reconocí. De niña, tenía una amiga llamada Vía, que desapareció después de jugar en mi patio. Ella tenía un diente así. Sentí el estómago dar la vuelta. Me di cuenta de que algunos muñecos llevaban ropa que ya había visto en fotografías antiguas mías. Ropa mía que había desaparecido de la colada hacía años. Al fondo del armario había una cajita de madera. Dentro, sobres con etiquetas, nombres y fechas. Cada uno contenía dientes, mechones de pelo, pequeñas piezas de ropa infantil. En uno, mi nombre. Dentro, un trozo de mi primera camiseta favorita, un hilo de mi pelo y 2 fotos. Una mía durmiendo, otra sentada en el patio mirando a la cámara sin saber que estaba siendo fotografiada. Empecé a oír ruidos en el taller aunque vacío. Pasos leves, arrastre de tela. Una vez, al entrar, me di cuenta de que uno de los muñecos había cambiado de posición. Estaba girado hacia la puerta, como si me observara. La tercera noche me desperté con el sonido de algo golpeando levemente la puerta de mi habitación. Reuní valor, abrí, nada. Pero en el pasillo, un muñeco estaba de pie, apoyado en la pared. No recordaba haberlo movido ahí. La costura en el cuello estaba abierta, revelando algo que parecía carne seca. Decidí deshacerme de todo. Metí los muñecos en bolsas grandes y planeé llevarlos a la basura.
pero cuando volví al taller para coger el último, vi movimiento por el rabillo del ojo. Un muñeco sentado en el banco giró la cabeza hacia mí. Los ojos, que juraría que eran de vidrio, parpadearon. Salí corriendo y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente el candado estaba abierto. Al intentar contarlo a la policía, recibí miradas incrédulas. Se llevaron algunos muñecos, pero nunca me dijeron lo que encontraron. Días después, un policía me llamó sugiriendo que no removiera más ese asunto. Pero por la noche, sigo oyendo los sonidos de madera, pasos leves crujiendo en el fondo de la casa. Una vez vi por la ventana de la cocina una sombra infantil corriendo de un córner a otro del taller. Lo peor ocurrió la semana pasada. Me desperté con la sensación de estar siendo observada. Al girar la cabeza, vi un muñeco en la esquina de mi habitación. Era pequeño, vestido con una blusa mía de cuando tenía unos 8 años. La boca estaba cosida, pero el cuerpo entero se movía levemente, como si respirara. Él dijo que yo iba a quedarme con él para siempre. Desde entonces ya no duermo. El taller sigue ahí fuera intacto y cada vez que paso por el pasillo siento que los muñecos han cambiado de sitio. Creo que aunque muerto, mi padre sigue cuidando de la colección y de algún modo ahora yo formo parte de ella. Nunca creí en esas historias de fantasmas. Siempre fui la que se reía de las leyendas, la que pagaba la radio cuando empezaba un relato de apariciones. Pero en el verano de 2019, mi marido, Daniel, murió en un accidente de coche. Llovía, la carretera estaba resbaladiza y nunca volvió a casa. Nos quedamos solas, mi hija, Lara, de 6 años, y yo. Mantuve su cuarto exactamente como él lo dejó. Cortina de estrellas, luz nocturna azul y estantería de libros. Pensé que eso la ayudaría a sobrellevar el duelo. La primera semana, Lara me dijo feliz que papá había venido a contarle un cuento antes de dormir. Pensé que era imaginación. Ella describió el olor, lluvia y chicle de menta. Daniel fumaba a escondidas y mascramé chicle después. Ese detalle me heló, pero lo ignoré. Los relatos continuaron. Decía que él contaba la historia de la niña en el submarino, una invención tonta suya. Entonces, una madrugada me desperté a las 3:17 con el sonido de una respiración fuera de mi cuarto. No era viento, ni tuberías. Era alguien de pie, respirando irregularmente, como un fumador. Me quedé inmóvil hasta que paró. En el desayuno no comenté nada. Ella tampoco. Días después, compré una cámara con monitor para bebés para su habitación y otra para el pasillo. Se la enseñé a Lara. Ella dijo, con naturalidad, a él no le gustan las cámaras. ¿Quién?, pregunté. ¿El Papá Nuevo? El estómago se me hizo un nudo. Esa noche me quedé vigilando con el móvil. A la 1:37, la imagen de la habitación parpadeó y escuché, «Buenas noches, princesa». Era su voz. Corrí, encendí la luz. Nada, solo un fresco olor a menta en el aire. Una amiga que entiende de tecnología dijo que era interferencia. Quise creerlo. Pero días después, la cámara del pasillo captó una mancha oscura y la puerta de Lara amaneció con arañazos de uñas en la pintura. Ella dijo, «Entra despacito para no despertarte». El viernes lo oí de nuevo. «Hoy va a llover». Y contó la historia del submarino. Minutos después, un trueno sacudió las ventanas. Coincidencia o no, el clima empeoraba. Lara empezó a dormir mejor, más feliz. Dibujaba a su padre, con camiseta raída, barba de varios días y algo negro escurriendo de las mangas. «Es la sombra del submarino», explicó. Un lunes,
Me desperté en el sofá con una manta sobre mí que no recordaba haber cogido. La grabación mostraba una figura oscura inclinada sobre mí, tocando mi pelo. «Dani, si eres tú, para», susurré. Decidí registrar sus cosas. En el fondo de una caja encontré un sobre con mechones del pelo de Lara atados con hilo rojo, una vela negra gastada y un papel con un círculo y símbolos extraños. Estaba escrito: para proteger para siempre. Proteger es encerrar es quedarse. En el cuarto de Lara, detrás de un libro, había una nota infantil. Papá dijo que estoy segura si no abro la puerta a nadie más, aunque seas tú. Llamé a mi hermano para que pasara la noche. A las 2:21, las dos cámaras se encendieron solas. La luz del cuarto parpadeó y el audio se volvió estática. Una voz baja dijo: «Yo os veo». Corrimos hasta la puerta de Lara. El pomo giraba lentamente. Pregunté: «¿Daniel?». Silencio. Después: «Buenas noches, princesa». Era diferente, frío. Forzamos la puerta y Lara estaba sentada en la cama, sonriendo. La cortina se movía con la ventana cerrada. Al día siguiente instalamos cámaras nuevas. De madrugada, un aviso: «Persona detectada, habitación de Lara». La imagen mostró, por un segundo, a un hombre sentado a la orilla de la cama, con la camiseta de un festival que a Daniel amaba. La alianza era igual a suya. Al percibir la luz de la cámara, se volvió un borrón y desapareció. Decidí dormir con Lara. Ella lloró. Se enfada si no me queda en mi cuarto. A las 4 me desperté con una mano acariciando mi pelo, un beso en la frente y: «Buenas noches, princesa». Pero no era para ella, era para mí. Al día siguiente busqué una curandera. Encendió una vela y dijo: «Hay cosas que vienen por amor y aprenden el sabor del miedo. Vas a quemar lo que tienes de él que no es recuerdo». Esa noche esperé a que Lara durmiera y fui al patio con la vela negra, los cabellos y el papel. Encendí. El humo olía a menta. Dije: «Gracias por proteger. Ahora vete. Yo la cuido». Sentí la presencia de alguien detrás. Lara gritó en el salón. Corrí. La tele estaba encendida en una pantalla azul. El monitor de bebés, que estaba desenchufado, mostraba su habitación vacía, excepto por una sombra en la esquina. La voz dijo: «Si no me dejas proteger, ¿quién lo hará?». «Yo», respondí. Todo se apagó. Desde entonces la casa quedó en silencio. Lara volvió a dormir sola y los dibujos del submarino desaparecieron. Pero hace 2 semanas, a las 4, recibí una llamada de número desconocido. Contesté, respiración corta. «Yo os veo», dijo la voz antes de colgar. Ahora a veces me quedo de pie en la puerta de su cuarto, luz apagada, y susurro a la oscuridad: «Buenas noches, princesa», y espero que sea solo mi voz la que responda. Me llamo Clara y hasta hace pocos meses estaba absolutamente segura de que conocía cada detalle del hombre con el que me casé. Rafael siempre fue el tipo de padre presente. Contaba historias, jugaba a pelear en el salón de la casa, llevaba a nuestra hija Elena, de 8 años, al colegio todos los días. Pero un día me di cuenta de que algo había cambiado, y no de una forma normal. Todo empezó una mañana de sábado. Elena estaba dibujando en la cocina sonriente y comentó: «El papá nuevo es mucho más divertido». Pensé que era una broma. Le pregunté qué quería decir. Ella rió y respondió: «El papá de antes solo trabajaba. El papá nuevo cuenta chistes graciosos y me deja quedarme despierta hasta más tarde». Me pareció extraño, pero no insistí. Rafael estaba realmente diferente, más paciente, más juguetón, pero había algo desplazado. Pequeñas cosas. Confundía los nombres de los amigos de Elena, ponía azúcar en el café cuando siempre lo tomaba solo, y no sabía dónde estaban los vasos en la cocina.
Una noche me desperté a las 2:34 y noté que su lado de la cama estaba vacío. Escuché risitas que venían del cuarto de Elena. Caminé hasta allí, despacio, y vi algo que me hizo detenerme en el pasillo. Por la rendija de la puerta había 2 siluetas masculinas en la habitación. Una sentada en la orilla de la cama, otra de pie, inmóvil en la sombra. Elena reía, mirando al hombre sentado. No conseguí distinguir el rostro de ninguno de los dos en la penumbra. Cuando encendí la luz, solo estaba Rafael, sentado, sonriendo, diciendo que estaba contando una historia. La otra figura había desaparecido. En el desayuno, le pregunté si se había levantado durante la noche. Dijo que no, que había dormido hasta que sonó el despertador. A partir de entonces, noté cosas peores. Al abrazarlo, sentí la textura de su piel, diferente. No era algo visible, pero el tacto parecía frío, casi artificial. El olor también cambió. Rafael siempre olía a jabón de lavanda, pero ahora había un olor metálico, como monedas mojadas. Elena seguía hablando del papá nuevo. Un día, mientras dibujaba, hizo 2 hombres idénticos, uno con una sonrisa exagerada, el otro con la boca recta. Cuando le pregunté quiénes eran, respondió: los 2 papás. Esa noche decidí quedarme despierta. A las 3:10 oí pasos lentos en el pasillo. Salí de la habitación y vi a Rafael entrando en el cuarto de Elena. Lo seguí, pero cuando empujé la puerta, ya estaba tumbado a mi lado en la cama, como si nunca se hubiera movido. El corazón me dio un vuelco. Toqué la cama. Estaba caliente, respiraba con normalidad, pero yo sabía lo que había visto. Decidí poner una cámara oculta en el cuarto de Elena. Al día siguiente, al revisar las imágenes, la sangre se me heló. A las 2:58, la puerta se abrió sola. Un hombre idéntico a Rafael entró. Mismo pelo, misma barba, pero la sonrisa era incorrecta. Se agachó al lado de la cama y empezó a murmurar algo en el oído de Elena. Ella sonrió y rodeó su cuello con sus brazos. Entonces, sin hacer ruido, la figura se levantó y se fue a la esquina de la habitación. Se quedó allí inmóvil, mientras segundos más tarde otro Rafael entraba por la puerta y se sentaba en la cama. Los 2 permanecieron en la misma habitación menos de 5 segundos, pero nunca se miraron. El primero, en la sombra, simplemente retrocedió hacia el rincón hasta desaparecer, como si la oscuridad lo engullera. Le enseñé el vídeo a Rafael. Se puso pálido y dijo que debía ser un montaje. Le pedí que nos fuéramos de esa casa unos días. Se negó, diciendo que yo estaba paranoica. La madrugada siguiente, me desperté con el sonido de 2 voces en el cuarto de Elena. Espié y vi algo que me dejó sin aire. 2 hombres idénticos, sentados cada uno al lado de la cama. Elena miraba a uno, luego al otro, como si estuviera eligiendo entre ellos. Uno de los Rafaeles me miró. Sus ojos eran negros, no castaños, no con brillo, solo negro sólido. Sonreían sin parpadear. Me desperté en el suelo del pasillo sin recordar cómo me había desmayado. En la habitación solo estaban Rafael y Elena durmiendo. Pasé los 2 días siguientes cerrando puertas con llave, manteniendo a Elena cerca de mí. La tercera noche, el otro vino a mí. Abrí los ojos y vi a Rafael de pie al borde de la cama. O al menos eso parecía, pero su rostro no tenía expresión. Se inclinó, casi rozando su nariz con la mía, y susurró: «Tú no eres la original». Retrocedió y se apartó hacia el pasillo. Grité a Rafael, que vino corriendo desde la cocina con una taza de té. Juró que había estado allí todo el tiempo. Desesperada, busqué una psicóloga infantil para Elena. Dijo que la niña hablaba de los 2 papás con naturalidad, como si fuera algo normal. No parecía un sueño o imaginación. Para ella era realidad. Esa noche cerré con la llave el cuarto de Elena y dormí con la llave en el bolsillo. A las 3 de la madrugada me despertó un ruido seco, como uñas rascando la madera.
El pomo giraba lentamente. Me quedé sentada en la cama, sin respirar. Una voz grave, masculina, habló desde afuera. Ella es mía. Lo sabes. El sonido venía de dentro y de afuera al mismo tiempo. Cuando por fin reuní valor para abrir la puerta, no había nadie. Al día siguiente, instalé cámaras por toda la casa. A las 2:46 de la madrugada, recibí un aviso. Movimiento detectado. Salón. Corrí al monitor. El vídeo mostraba a Rafael sentado en el sofá, inmóvil, mirando a la cámara, pero Rafael estaba tumbado a mi lado en la cama. Lo miré. Dormía profundamente. Cuando volví al monitor, la imagen estaba en estática. 2 noches después, me desperté con Elena llorando. Corrí a su cuarto y encontré al otro arrodillado junto a la cama. Cuando me vio, sonrió de un modo demasiado amplio. Se levantó y caminó hacia la pared y desapareció en ella. La superficie no se movió, pero desapareció como si hubiera sido absorbido. Elena sollozaba y dijo que el papá verdadero está atrapado. A la mañana siguiente, Rafael salió a trabajar. Cerré la casa con llave, me senté en el suelo del cuarto de Elena y esperé. A las 14:17, escuché la puerta principal abrirse. Pasos. Llamé su nombre. Ninguna respuesta. En el pasillo apareció su sombra, pero el cuerpo estaba borroso, como una imagen desenfocada. Cuando la luz del sol lo tocó, la figura se disolvió. Desde ese día, Rafael se volvió cada vez más distante. Menos caricias, menos conversaciones. A veces me despertaba de noche y lo encontraba de pie en la oscuridad, mirando cómo dormíamos. La última noche fue la peor. Me desperté con Elena gritando. Corrí a su cuarto y encontré a 2 hombres idénticos empujándose en la habitación. Los 2 decían: soy yo, soy papá. La voz era igual, el rostro también. Elena lloraba, confundida. De repente uno de ellos me miró y dijo: elige. El otro solo repetía: por favor. No elegí. Agarré a Elena y salí corriendo. Detrás de nosotros escuché un sonido seco, como carne golpeando el suelo, seguido de un silencio absoluto. Al día siguiente, Rafael no volvió a casa. Ningún Rafael. Llamé a su trabajo. Dijeron que no aparecía desde hacía semanas. Ahora, cuando camino por la casa, siento que todavía hay alguien aquí. A veces por la noche veo una sombra quieta en el cuarto de Elena. Otras veces me despierto con una respiración tranquila a mi lado. Elena ya no habla del papá nuevo, ni del papá viejo, pero cuando dibujo con ella, siempre aparecen 2 figuras masculinas. Una con una sonrisa normal, otra con una sonrisa que parece más grande de lo que debería ser. Y en el fondo, creo que uno de ellos sigue esperando a que yo elija.